Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un video más de nuestro canal de YouTube. Esta semana nos toca hablar en el mundo del análisis y la ciencia de datos sobre SQL Server. Y vamos a ver una de las funcionalidades que nos da esta herramienta que quizás no le sacamos el mayor provecho porque no sabemos cómo utilizarla. Y como bien saben ustedes, en el mundo de la gestión de bases de datos, especialmente en entornos empresariales donde los datos son un recurso crítico, la capacidad de automatizar tareas repetitivas es importantísimo. Y SQL Server, siendo uno de los sistemas de gestión de bases de datos más robustos y utilizados, incorpora una poderosa herramienta para ese propósito, que es el SQL Server Agent. O sea, ¿qué andamos buscando? Poder automatizar tareas, o sea, evitar estar escribiendo queries o que los queries se ejecuten para que yo tenga que darle execute, sino que se pueda programar para que se ejecuten solitos. Y esta herramienta, la SQL Server Agent, permite la creación de scheduled jobs o digamos trabajos programados, por así decirlo en español, que son especialmente conjuntos de tareas automatizadas diseñadas para ejecutarse en horarios específicos. Entonces, vamos a compartir un poquito sobre qué tratan los scheduled jobs en una presentación muy breve y luego vamos a hacer en la parte práctica dos maneras. Uno, por medio de línea de comandos en SQL Server, que lo vamos a integrar en Power BI para que creamos un flujo automatizado de lo que es la actualización de un reporte por medio de un job, y luego vamos a hacerlo por la interfaz gráfica del SQL Server Agent que nos ofrece el SQL Server. Ok, vamos a ver esas dos maneras en la parte práctica, pero antes hay que entender un poco el funcionamiento y en qué consiste esto de la programación de tareas. ¿De acuerdo? Bueno, entonces les hablaba que la importancia de los trabajos programados radica en su capacidad para realizar mantenimientos preventivos, optimizaciones y operaciones de gestión de datos sin requerir propiamente que estemos ahí nosotros dándole clic, como por ejemplo a veces que vemos, no sé, hay un capítulo muy famoso de Los Simpsons donde aparece ahí como el pollito dándole a una tecla, ¿verdad? Evitar hacer eso, ¿verdad? Porque le va a facilitar a los DBAs enfocarse en tareas más estratégicas, o a los analistas de datos evitar de tener que ingresar a las 7 de la mañana todos los días corriendo para que se ejecute un query. Y esos trabajos pueden abarcar de tareas simples como para los DBAs un backups, que hasta tareas mucho más complejas que implican, por ejemplo, ejecuciones de múltiples scripts, integración de datos o incluso automatizaciones de respuestas ante determinados eventos. Y bueno, vamos a hablar un poquito más a detalle de esto durante la presentación. Entonces, hablemos ya propiamente qué es un scheduled job. Bueno, o como en español sería una tarea programada, ¿verdad? El scheduled job en SQL Server se configura a través de la interfaz proporcionada por el SQL Server Agent. ¿Ok? Es un elemento que tenemos ahí que hay que habilitarlo en caso que no lo tenga habilitado. Y nos permite definir no solo tareas específicas a ejecutar, sino también la programación de estas tareas. La flexibilidad en la programación es muy notable. Van a ver que nos va a desplegar como un calendario donde yo puedo decir, bueno, en qué hora, qué día, qué quiero que se ejecute o cuáles días. Y eso nos va a ofrecer la posibilidad de ejecutar trabajos de manera puntual en intervalos de tiempo predeterminados en respuesta a eventos específicos, como por ejemplo correr queries para que cuando yo ya venga a trabajar ya esté ojalá todo listo, ¿verdad? Solamente visualice que el reporte no haya tenido algún tipo de interferencia y no se haya caído, ¿verdad? Y se pueden establecer, por ejemplo, dependencias entre trabajos, donde la ejecución de un trabajo puede ser condicionada al éxito o el fracaso de otro. Entonces, si se ejecutó este query, pues se ejecute el otro, ¿verdad? Y eso añade una capa adicional de lógica y control sobre lo que es la automatización tan importante en el mundo de la gestión de bases de datos. La creación de un trabajo programado implica, digamos, la definición de uno o más pasos que uno requiera hacer, ¿verdad? Cada uno propio del script que están ustedes desarrollando o el comando que quieran ejecutar. Y los pasos, digamos, pueden ser cosas tan simples, o sea, no hay que limitarnos a hacer, mira, es que eso es para personas especializadas en TI, qué sé yo. Pueden ser consultas de SQL, las que nosotros utilizamos para extraer información, ¿verdad? Comandos del sistema, llamadas a procedimientos almacenados, que de hecho en nuestro canal de YouTube hay un video que se habla sobre los procedimientos almacenados, que va a estar ahí adjunto, va a aparecer un link en la parte superior para que puedan visualizarlos si aún no conoce lo que son las SPs. Y se pueden configurar opciones más avanzadas, ¿verdad? De notificación para alertar a los administradores sobre el resultado de la ejecución de los trabajos, por ejemplo, si se cayó algo, una gestión, ya sea a través de correo electrónico o escribiendo en el log de los eventos del sistema. Y así, pues facilita mucho el monitoreo activo y una rápida respuesta ante incidentes que podríamos tener.
Al final de cuentas, como aquí aparece en la presentación, un schedule job es tener una tarea programada sin necesidad de la intervención manual, o sea, sin la intervención humana. Ahora, hay varias ventajas que deberíamos de tomar en consideración de lo que son aplicar esos trabajos programados. Aquí lo definimos en 4 viñetas que ya se las voy a ampliar. Lo primero, la programación de mantenimientos fuera de horas pico, ¿verdad? Entonces vamos a reducir del tiempo de inactividad. A veces, pues, no sé si les ha pasado en el negocio para el cual trabajan o han trabajado, que la gente llega sumamente temprano porque había horas pico donde la gente ejecutaba muchos queries y se caía, digamos, la conexión, o se caía la conexión a ese servidor, o era más lento a poder extraer una consulta, ¿verdad? Entonces, tener esa reducción del tiempo de inactividad hace que la programación de mantenimiento fuera de hora pico asegura que las bases de datos siempre estén optimizadas porque no va a tener tanta sobrecarga, ¿ok? Y eso que nos ayuda de que si por algún motivo se cae alguna de las gestiones, nos puedan dar un mensaje de alerta de que hay un error en la gestión y demás. La planificación y programación, ¿verdad? Esto nos va a ayudar a automatizar la gestión de nuestros datos, poder planificar qué quiero ejecutar y cuándo lo quiero ejecutar y porque lo necesito antes, ojalá, de llegar a trabajar. Esos son aspectos muy relevantes y eso nos facilita mucho la automatización, que es el otro punto, ¿verdad? Si todos los días venimos a ejecutar el mismo script porque ocupo la información actualizada de forma diaria, ¿para qué si podemos hacer un job que siempre ejecute ese script y nos traiga nada más los datos actualizados? Hacemos un parámetro en temas de tiempo para que siempre nos traiga la información del día de ayer, según la fecha actual que hoy tenemos. ¿Me explico? Eso nos ayuda a optimizar los recursos porque al automatizar nuestras tareas rutinarias se liberan recursos humanos, ¿verdad? Y al liberarse recursos humanos, también el rendimiento de lo que la persona hacía al momento de conectarse al trabajo para extraer información ya no va a ser necesario. Entonces las bases de datos van a tener un mejor rendimiento y provecho para que se utilicen cuando realmente se necesitan para un caso particular, ¿ok? Y eso pues agrega mayor valor a la organización, ¿verdad? Vamos a tener, entre otras cosas, también análisis y reportes en tiempo real. Por ejemplo, ahorita que vamos a ver en la parte práctica cómo conectarlo a Power BI, si bien saben ustedes, en la versión de paga de Power BI podemos actualizarlo con una cantidad limitada de veces durante el día. Pero ¿qué pasa si yo quiero tener una frecuencia más alta? Podría hacer una conexión por medio de un job y hacemos un direct query para que la conexión siempre sea directa y si los datos se actualizan en el sistema de gestión de bases de datos, pues también se actualicen en mi reporte. Y ese es el objetivo al final de cuentas de trabajar con elementos automatizados o programados. ¿Ok? Bueno, aquí vamos a hablar un poquito sobre la estructura básica. En realidad, pues son como 4 segmentos. Lo primero es el nombre del job que yo quiero generar, ¿verdad? Tiene que ser un identificador único que permita referirse al trabajo dentro del SQL Server. ¿Qué nombre le voy a poner yo a ese schedule? Los pasos del job, pues cada job puede tener uno o más pasos y cada paso puede ser una tarea específica, como por ejemplo una ejecución de un script, un comando de sistema, una consulta a una base de datos, etcétera, 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 lo que a ustedes se le ocurre. Luego en la parte de la configuración, o sea, lo que es la programación, que define cuándo y con qué frecuencia se va a ejecutar el job, puede ser una programación fija, diaria, mensual o basado en un evento específico que nosotros ocupemos. Y por último, la notificación. El tema de la notificación es que este, debemos siempre que falla algún tipo de actualización programada, pues tener a otra persona que le llegue ese informe de que se cayó el job, por ejemplo, en la noche. Entonces ahí normalmente le cabe una notificación al DBA, ya sea por correo electrónico, un mensaje al sistema de entrada, de log de eventos, etcétera, ¿verdad? Y esa es la estructura más o menos básica, ¿verdad? Creación y asignación del job, configuración del step, o sea, el paso a paso, y la creación y asignación de esos pasos a pasos. Básicamente esa es como la estructura básica. Ahora, ¿cómo se crea un job desde línea de comandos? Como lo ven en la imagen anterior y en esta imagen, ¿verdad? Se crea y se configura el job desde... Básicamente está nosotros escribiendo el script. ¿Por qué? Porque hay 2 formas de crear un schedule job, ya sea por línea de comandos o por la interfaz gráfica del SQL Server. Entonces, por línea de comandos, como la imagen, escribimos query y programamos para que se ejecute, ¿verdad? Configuramos la acción a que va a realizar el job y listo. Básicamente eso sería. Si lo hacemos por medio de interfaz gráfica, que es la otra manera de hacerlo, hay que hacer una configuración un poquito más detallada, ¿verdad? Es más darle clic que propiamente hacer un query que se
automáticamente se actualice, ¿verdad? Entonces hay que meternos al SQL Server Management Studio, nos conectamos a la instancia del SQL Server que estemos deseando, ¿verdad? Puede ser pues la instancia si es la propia, la que me define la empresa, etcétera. Luego vamos hacia el SQL Server Agent, que está normalmente al puro final. Lo vamos a ver ahorita en la parte práctica. Y tienen que validar que se encuentre iniciada la acción del SQL Server Agent, porque normalmente está como apagado, detenida. Creamos un nuevo job. Nosotros le damos clic en dice New Job, como aparece en imagen. Y vamos a iniciar lo que es la creación del asistente, ¿verdad? Ya luego de crearse el job, nos vamos a la pestaña un poquito más de general. Le damos el clic derecho sobre esa carpeta y vamos a le iniciamos todo ese asistente para crear ese proceso como tal, ¿verdad? Añadimos los pasos que el job va a estar ejecutando, configuramos las acciones específicas, luego vamos a la parte de schedules, que también lo vamos a ir viendo, que es donde definimos la programación del job, cuándo y con qué frecuencia se va a estar ejecutando, y por último podríamos definir las alertas y notificaciones, o sea, lo que les mencionaba, a quién les va a llegar el error cuando el job falle, en caso de que falle, ¿verdad? Básicamente eso es la configuración general, o sea, hay dos maneras de hacerlo. Línea de comandos, que para mí es la más práctica porque es más fácil de crear un query que ya venga con la gestión que uno necesita, pero también están los que son más visuales y ocupan una línea de interfaz para hacer esa programación. Caso práctico de hoy, pues como bien lo saben y se los había mencionado, vamos a hacerlo de las dos maneras y también lo vamos a conectar hacia un dashboard de Power BI porque normalmente hacemos esa programación en el SQL Server, pero quizás a veces también nos gusta llevarlo directamente a la representación más de usuario que es el Power BI, ¿ok? Eso es lo que vamos a ver hoy y espero que haya quedado claro que es un Schedule Job y nos vamos a ir directamente a la práctica, ¿ok? Bien, vamos a iniciar con la parte práctica y para ello voy a abrir lo que sería mi SQL Server donde ya he cargado los dos queries que van a tener adjuntos en la descripción de este video. El primer query va a corresponder a lo que es la ejecución por vía interfaz, o sea, por medio de clips, y el segundo query es por línea de comandos. Entonces son similares al inicio, pero luego cuando configuramos lo que es la creación del job es un poco distinto. ¿De acuerdo? Importante acá tener activo el SQL Server Agent, ya que es fundamental o es clave para que podamos nosotros correr el job. ¿Ok? Si no lo tienen iniciado, nada más si le ponen, por ejemplo, les aparece aquí la X, le dan clic derecho, iniciar. Yo como ya lo tengo iniciado, pues no me aparece deshabilitado. Ustedes probablemente lo tengan detenido. Y si aún así no lo pueden hacer, pues se van acá hacia su ambiente de Windows, ponen por ejemplo SQL y aquí les va a aparecer el Configuration Manager. Ahí buscan el SQL Server Agent e inician la acción para que se les habilite también acá. Si no se les habilita, pues no van a poder realizar el ejercicio ya que es fundamental. ¿De acuerdo? Ahora, antes de grabar este video, pues lo que hicimos fue crear la arquitectura de las dos tablas donde vamos a almacenar la información. Una de ellas es la tabla de ventas semanal y la otra la tabla de ventas diaria que está en el otro query que vamos a ver en un ratico. ¿Ok? ¿Por qué lo creé antes? Bueno, simplemente como para que sea más simple de entender. Igual no tienen información, por ejemplo, es esta tabla, digamos, la que ustedes ven acá, que tiene la fecha, la tienda. De hecho, si abro, por ejemplo, la tablita, esta venta semanal, le doy aquí que me muestre las primeras 1000 filas, pues me va a aparecer vacía porque simplemente lo que hice fue crear la arquitectura, o sea, el diseño de la tabla. No hice nada más. Ahora, la creación de ese proceso que me permita ejecutar de forma repetitiva lo que es un query para que todos los días me cargue datos nuevos hacia un ambiente de Power BI o sea, un ambiente de SQL, una tabla SQL, es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, para ello les mencionaba en la parte de la presentación, ¿verdad? Que nosotros tenemos en nuestro canal de YouTube cómo crear las SPs. Voy a hacer una SP que se llame insertar datos semanalmente. Pero antes, pues voy a usar la tabla de contoso por aquello que esté en la master y que luego no me cree una tabla donde no tiene sentido, ¿verdad? Ok, entonces aquí voy a crear un procedimiento que se llame insertar datos semanales. Aquí inicia la SP. Y vean qué interesante. Aquí indicamos que declare una variable que se llama fecha de inicio que está con formato de fecha. Y lo que contiene es la fecha del 2006, 12 del 31. Y aquí se preguntarán, bueno, ¿y tengo que poner siempre esa fecha? No, no necesariamente.
Esta fecha la ponemos porque nuestra base de datos empieza con información de el 1 de enero del año 2007 hasta el 2009, si más no me equivoco. Entonces, ¿qué pasa? Que no estamos en la fecha actual. O sea, yo no podría indicarle que me tome la fecha del día de hoy con un getDate -1 para que me traiga la información del día de ayer. O sea, no sería viable porque ahorita estamos en el 2024 y no tengo ese tipo de información, por lo menos en la base. Ya en ambiente de la vida real, eso es lo que tendrían que cambiar. Aquí ustedes pondrían, por ejemplo, el famoso getDate, ¿ok? Abren paréntesis y bueno, ahí podrían hacer el -1 u otra función que les traiga la fecha que anden buscando. Aquí la declaramos con esta fecha y hacemos una tabla. En caso de que no existiera, igual ya nosotros como la habíamos creado, pues esto es una validación. Si no existe, ¿qué? Seleccione todas las tablas de nuestro sistema y busque cuando la tabla se llama tablas de venta semanal. Entonces, si no existe, la crea. Y si existe la tabla, simplemente no la va a crear, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, esta es la tabla que ya tenemos, fecha, tienda, etcétera. Esta es la información que tenemos en esta tablita, la misma que ustedes veían hace un ratico cuando abrí la tabla y no tenía información. Y aquí, una vez que ya nosotros creamos la tabla, si no existe, y si existe simplemente, pues no crea ninguna nueva tabla, vamos a declarar una variable que se llame última fecha en la tabla. Y esa variable es de tipo date. ¿Qué va a tener esa fecha? Bueno, vamos a seleccionar el top 1, o sea, el top 1 es la primera fecha que le aparezca. Y esa fecha va a ser la fecha más alta que yo tenga. ¿Ok? ¿Cuál es la fecha más alta que yo tenga? La fecha más alta que yo tenga en la columna date. Recuerde, muy importante, de que esa fecha ya debe de aparecer en mi base de datos. O sea, yo tengo que determinar cuál es mi última fecha. ¿Por qué pasa eso? Bueno, porque recuerden que nosotros queremos ir aumentando la información de mis tablas, o sea, de mi base de datos, conforme avanzan los días. Entonces quiero indicarle que tome la fecha máxima que tengo mi tabla. Entonces, si por ejemplo, estamos hoy, por ejemplo, 20 de marzo que estoy grabando este video, la fecha máxima podría ser 18 de marzo, qué sé yo. Si ya mañana es día 19, pues va a tomar que la última vez que se alimentaron los datos fue para el 18 de marzo. ¿Ok? Y si no hay ninguna fecha en la tabla, digamos, si es la primera ejecución que vamos a hacer, si la última fecha, o sea, si es null, entonces lo que va a tomar como fecha de inicio va a ser esta que nosotros argumentamos acá. Esto en el caso de que no tengamos ninguna fecha en la tabla, que, digamos, para el caso de este procedimiento almacenado va a pasar por esta línea, ya que de momento está vacía la tabla. ¿Y qué va a hacer? Bueno, va a insertar los datos. ¿Ok? ¿Qué inserta los datos? Vean, vamos a tomar nuestra base de datos de Contoso, que recuerden que les he mencionado en otros videos, y si no saben, pues si es su primer video, bienvenidos. Y en nuestra base de datos de Contoso, que es una base de datos gratuita que está en la página de Microsoft, pueden poner ahí Contoso Data Warehouse de Microsoft y ahí les va a aparecer la descarga. Ustedes nada más lo que hacen es restaurar la base de datos y van a poder llevar el ejercicio sin ningún problema. No se las adjunto en la descripción porque pesa más de 500 megas y pues se vuelve de una forma no manejable en la cual ustedes necesitan descargar los datos, ¿ok? Entonces vean, aquí vamos a insertar los datos en la tabla semanal en este orden. Fecha con la columna fecha, store name y ahí sucesivamente. Esos son los datos que se van a ir alimentando y vienen de estas tablas. ¿De qué tabla? De la tienda, que hace un join. ¿Con qué otra tabla? Con la tabla de FactSales, que es la de facturación. Y en la tabla de productos también se hace un vínculo con la FactSales. Bueno, aquí hacemos diferentes joins internos para crear la estructura del query que me permita ir incorporando los datos en esta tabla semanal. ¿Ok? Digamos que estas son las tablas que yo necesito para poder obtener estas columnas y que estas columnas me permitan ir alimentando las variables que tenemos ¿dónde? En la tabla de venta semanal que ahorita está vacía. ¿Ok? Y vean qué interesante. Esto es lo más importante de este query que estamos aquí aprendiendo. Le indicamos que cuando la fecha se encuentre, ¿ok?, agregándole un día a la última fecha en la tabla. Entonces, por ejemplo, si la última fecha en la tabla en la cual yo, no sé, le ingresé datos fue el 18 de marzo del 2024, le estoy indicando acá que le agregue un día más a esa última fecha. Entonces, cuando ejecute este query, como yo ya tenía los datos del 18 de marzo, de lo que me va a insertar los datos son los del 19 de marzo, porque ya los del 18 de marzo ya los teníamos. ¿Me explico? Bueno, pero acá va a ser en un rango de tiempo, va a ser toda una semana.
porque estamos utilizando la venta semanal. Entonces va a ser la última semana. Va a ser desde esa fecha, digamos, del 18 de marzo, 7 días. En este caso, digamos, no estamos en las fechas actuales, sino va a ser, por ejemplo, para este ejercicio, desde el 1 de enero del 2007 hasta el 7 de enero del 2007. Va a insertar los datos de manera semanal. Ahorita vamos a ver en el otro ejercicio cómo hacerlos de manera diaria, ¿de acuerdo? Entonces lo que va a cambiar principalmente es el where. Aquí estoy ingresando las fechas en un rango específico que es de 7 días. Vamos a ejecutar todo esto. Yo voy a seleccionar todo este código. Voy a crear el procedimiento almacenado que se llama insertar datos semanalmente. Y ya una vez que tengo la ASP, lo que continuamos haciendo es la configuración por medio de interfaz de lo que es el procedimiento almacenado. Entonces vamos a ir siguiendo una serie de pasos que van a ver que son muy simples. Lo primero que hay que hacer es irnos al SQL Server Agent. Vamos a ver que aquí de momento no hay ningún job que tenga. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, yo le doy sobre la sección de job, sobre esta carpetica, clic derecho, nuevo job. ¿Ok? Ahí cuando le damos nuevo job, vean que nos va a abrir una ventanita que me permite configurar lo que vamos a generar en el job. Ok, entonces lo primero que tenemos acá es el nombre. En la parte general, el título o el nombre del job. Este job se va a llamar insertar datos semanalmente. ¿Ok? Tiene un nombre ahí acorde a la SP que nosotros hicimos. Y este job lo que va a hacer es ejecutar de forma periódica el procedimiento almacenado que cada 7 días agrega datos en una tabla con el nombre de tabla de venta semanal que fue el que acabamos de ver. ¿Ok? Eso es lo que hace. Entonces, nosotros podríamos agregar una descripción donde se indique esto. Este job ejecuta de forma periódica, como para que la persona que luego vaya a tener información sobre esto sepa de lo que se hace. Un procedimiento almacenado que cada 7 días agrega datos a una tabla con el nombre tabla ventas semanal. ¿Ok? Esa fue la tabla que está aquí atrás, ¿verdad? Que habíamos hecho con la SP. Muy bien. Ya cuando tenemos esa parte general parametrizada, nos vamos a la sección de los pasos, que esto es muy importante. ¿Ok? En la sección de los pasos, o en la sección del steps, vamos a poner nuevo. ¿Ok? En la parte inferior que dice new. Y nos va a abrir, si observa, una ventana nueva donde me indica que cuál es el nombre del paso. Entonces, este nombre de paso se va a llamar ¿qué? Ejecución-SP. Luego me dice de qué tipo va a ser esa ejecución. Nosotros podemos ejecutar varios elementos. Hemos realizado en otras prácticas, en otros videos de YouTube, cómo ejecutar algo de un paquete de SSIS, de SSAS, etc. En este caso va a ser por medio del Transat SQL porque vamos a estar ejecutando un query. ¿De acuerdo? Y eso va a correr como, bueno, ahorita van a ver que va a correr ahí en la base de datos. Aquí muy importante, dicen, el tipo va a ser TSQL. La base de datos no va a ser la master, sino va a ser ¿cuál? La de Contoso DW. ¿Y qué es lo que vamos a ejecutar acá? Vamos a ejecutar pues el nombre del procedimiento almacenado, que se llama execute. Bueno, de hecho no sé si lo puedo tomar desde acá, creo que sí. Es esto. Execute, insertar datos semanalmente, que está aquí en la parte de las líneas comentadas. Entonces yo copio esto, abro nuevamente la interfaz, vamos a abrirlo por acá, pego el código y eso es lo que va a estar ejecutando. Esa ASP. Que así es como se ejecuta una ASP, con el comando execute y el nombre de la ASP. Luego de eso, no tenemos que irnos a la parte de avanzadas, no pasa nada, le doy acá donde dice OK, todo bien hasta el momento. Y luego de darle OK, podemos empezar nosotros a parametrizar la parte de el schedules, o sea, específicamente qué día, a qué hora y todo lo que tiene que ver con la programación de lo que es la ejecución del query, específicamente por medio del job. ¿Ok? Bien, luego de ello vamos a irnos a la parte de schedules y en schedules aquí está la parte tal vez interesante. Vamos aquí en diseño
y nos va a abrir un nombre, digamos, de que le voy a poner a esa programación. Entonces yo le voy a poner que voy a trabajar aquí con la SP, ¿ok? Con la SP por 7 días, ¿ok? Digamos que así se llama, es una SP que me trae la información cada 7 días, o sea, la venta semanal. ¿Va a ser recurrente? Sí, vamos a indicar que este proceso sea recurrente. Va a ser semanal, muy importante, con una frecuencia de 1. Digamos que no quiero que sea los domingos, sino que quiero que se ejecute todos los lunes. ¿Ok? Digamos, entonces aquí se va a estar ejecutando todos los lunes. Aquí podríamos indicarle la hora del día de ese lunes que quiero que ejecute el query. Podríamos cambiar el parámetro, no sé, a las 2 de la mañana, 3 de la mañana. Si, por ejemplo, si la base de datos del sistema se actualiza a las 3 de la mañana, yo podría ponerlo que ejecute el job a las 4 o 5 para que ya tenga la información del día de ayer. ¿Ok? Y bueno, ¿cuándo quiero que inicie con la ejecución? En este caso yo voy a hacer la ejecución manual porque ya a esta hora no es, ¿verdad? Por lo menos el que estoy grabando el video yo lo voy a hacer, pero ya el que quedaría programado para que se ejecutase. Entonces voy a darle clic donde dice OK. Ya tenemos, digamos, el schedules para poder ejecutarlo. Y simplemente ya una vez que tenemos toda la parte, ya esto del tema de alertas y notificaciones va más, por ejemplo, en caso de que falle el job, que envíe un correo hacia una persona para que esté notificado de que ese job falló, que es lo que les mencionaba durante la presentación, ¿verdad? Que normalmente le llega un correo al DBA y el DBA se encarga de ejecutarlo manualmente o validar cuál es el problema para que no tengan ningún inconveniente el día siguiente. Entonces yo le voy a dar clic acá donde dice OK. Ahí se va a crear el job. Y vean que en la sección de Jobs que están aquí a la izquierda ya va a aparecer ese que se llama insertar datos semanalmente. Ahora, como yo debería esperar hasta esa hora que yo puse, digamos, para que se ejecutase, voy a hacerlo manualmente. O sea, voy a hacer como que quiero que se ejecute ya el job. Entonces, para hacerlo directamente, lo que hacemos es sobre el job, le doy clic derecho y aparece una opción que dice Start Job at Step, ¿ok? Ahí es donde vamos a darle clic para que se ejecute ese job. Entonces yo le doy clic ahí y van a ver que empieza a cargar. Ahí está corriendo el job. Vamos a esperar unos segundos. Va en proceso. Y vean que ya terminó de hacer la carga del job. Todo aparece de forma correcta. Entonces ya ahí tenemos el job que se ejecutó. ¿Cómo hago yo para validarlo? Bueno, voy a descomentar esta tabla. Select from tabla semanal y vamos a ver el resultado. Que si se acuerdan, antes no tenía datos. Vamos a ver cómo quedó ahorita. Yo la ejecuto y observen la información. Ya se me cargó los datos. ¿Ok? Y vean los días, ¿verdad? Importante acá ver los días que empieza desde el 1 de enero del año 2007 y debería de tener hasta el 7, que es una semana completa. Ahora, como recuerden que este job en teoría está para que de forma recurrente se ejecute todos los lunes, imaginémonos que estamos en esa fecha y hoy ya estamos 14 de enero. Entonces, ¿qué haríamos? Yo ya no tengo que volver a correr el query, simplemente, digamos, esto lo vamos a hacer manual, pero ya el job lo haría por sí solo. Voy a volver a ejecutarlo para que vean cómo se alimentarían los datos. Start Job at Step, suponiendo que pasaron ya otros 7 días, vuelve a correr el query. Él está haciendo la ejecución internamente, todo el proceso, para ir alimentando los datos. Entonces, si yo, por ejemplo, tuviese un reporte, vean que ya no hago como una actualización incremental. Ejecuto. Y aquí no va a llegar ya hasta el 7, sino va a llegar ¿hasta cuándo? Hasta el 14. ¿Ok? Vean ahí que pasa 8, 9, y ahí siguen los siguientes días, ¿verdad? Hasta que llega al día 14. Y ahí es como se puede ver cómo por medio de interfaz se puede programar un job en SQL Server. ¿De acuerdo? Es una manera muy simple, pero realmente impactante. Ahora, vamos a pasarnos un poquito a la parte complicada. De igual forma, como se los he mencionado siempre, si tienen alguna duda, inquietud, escríbanme un comentario en este video y nosotros ahí le estamos respondiendo a la brevedad posible. Apenas lo veamos el comentario, le vamos a responder sobre la duda puntual que tenga. Ok, me voy a ir al siguiente query que tengo en la otra ventanita, que es muy similar al que acabamos de hacer, por lo menos en el tema de la SP, pero ahora vamos a programar el job con línea de comandos. ¿Qué quiere decir eso? Que no voy a hacer nada, por así decirlo, que sea con clips acá para ejecutar el job. Entonces, acá vamos a usar una base de datos de Contoso. Esa base de Contoso se llama insertar datos diariamente. Ya no va a ser por semana, sino lo vamos a hacer por día.
vean que esta tabla de ventas, si yo le doy clic derecho, elegí las primeras 1000 filas, vean que está vacía. ¿Por qué yo creé la tabla? Bueno, era como para adelantar un poco el proceso y que vean ustedes la arquitectura y que sea más entendible lo que estamos haciendo. Ok, vean que esta tabla de ventas está vacía. Es esta que se llama tabla ventas. ¿De acuerdo? Entonces, la SP va a ser algo muy similar a lo que acaban de aprender. Antes de eso, yo ejecuté, por así decirlo, este query. Lo ejecuté, creé la tabla y luego, pues hice este procedimiento que se llama insertar datos diariamente. Igual, busca la fecha de referencia, ¿verdad? Que es la fecha antes del primer día de información que yo tengo en mi base de datos de Contoso. Y va y busca si existe una tabla en el sistema que se llama tabla ventas. Si no existe, crea la tabla. Y si existe la tabla, no la crea. Simplemente le va a agregar información, que es lo mismo que hacía en el de tabla semanal. Solo que acá la gran diferencia, digamos que aquí buscaba la fecha máxima que existiera en esa información, que si no existe la fecha máxima, va a poner la fecha de inicio, que en este caso es lo que va a ejecutar. Lo único que va a cambiar acá es esto. ¿Se recuerdan que el word era un rango de fechas que decía date 1 y date 7, ¿verdad? Que era por semana. Aquí va a cambiar porque la información se va a estar actualizando diaria. ¿De acuerdo? Entonces, muy importante siempre es que cuando ya estén desarrollándolo en la práctica, lo que tienen que cambiar acá es el get date para que sea pues a la fecha actual, ¿verdad? Según el negocio. Voy a crear la SP. Ok, vamos a hacer un poquito más rápido esta parte para no demorar mucho en el video. Ya creamos la SP. Recuerden que estos datos son los que van a utilizarse para alimentar esa tabla de ventas. Así se llama la tabla de ventas. ¿Ok? Entonces, esa tablita de ventas tiene estas columnas que aquí estamos observando y, bueno, aquí tenemos pues de dónde viene la información, que es lo mismo que teníamos en el query anterior. Ahora, vamos a ver cómo se programa todos los segmentos del job, ¿ok? Ya esto ya no va a ser por medio de clics, sino simplemente lo vamos a hacer por medio de línea de comandos. Vamos a usar la tabla master, la MSB. No, vamos a usar la tabla MSB para guardar y trabajar con el job. Entonces vamos a ir tratando de entender poco a poco qué hace cada una de las partes. Entonces, primero, utilizamos de la base de datos al sistema de bases de datos, que es la MSDB, que es donde se almacena la información para el SQL Server Agent. Aquí es donde está guardando la información, incluidos, por ejemplo, los trabajos, horarios, alertas. Y el go, pues simplemente es que va a iniciar la sentencia. Ahora, esta parte es muy sencilla, ¿verdad? Aquí estamos declarando una variable que se llame JobName, que es un nvarchar de 128, y va a setear que va a tener este nombre, que se llama actualizar tabla diariamente, ¿ok? Básicamente es el nombre del trabajo que vamos a estar creando nosotros. Por así decirlo, si aquí teníamos insertar datos semanalmente, aquí vamos a crear un job que se llama actualizar tabla diariamente. Ahora, vamos a ver esta otra parte que está por acá, bueno, inclusive el set que está ahí, ¿ok? Entonces, aquí dice declare @jobid unique identifier. Esa línea declara otra variable que tiene este nombre, jobid, que va a almacenar el identificador único, el GUID, de trabajo una vez que se haya creado. Ese ID es necesario para referenciar el trabajo en comandos futuros que vamos a estar haciendo nosotros. ¿De acuerdo? Ahora, en la parte del execute que ustedes ven aquí, digamos esta parte, ahorita vemos el set, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ejecutar el procedimiento almacenado. Aquí está, sp-addit-job, para crear un nuevo trabajo en el SQL Server Agent. Y va a utilizar el nombre almacenado que habíamos puesto en el job name, que va a ser el de actualizar tabla diariamente. ¿Ok? Y eso lo va a habilitar para su ejecución. ¿Por medio de qué lo habilita? Con la variable enable igual 1. Si le ponen 0 está deshabilitado y si le ponen 1 es que se habilita. Y básicamente le damos una descripción, pero para saber qué es lo que hace. Entonces, job que ejecuta el procedimiento, insertar datos diariamente. ¿Se acuerdan que yo había puesto una descripción cuando estábamos en la parte general? Ese segmento es. Ahora, con esta siguiente línea, el set job ID, después de crear el trabajo, lo que hacemos es obtener el ID de trabajo recién creado consultando la tabla que se llama sysjobs, ¿ok? Y lo almacena en la variable job ID. Ok, eso es básicamente lo que estamos haciendo. Estamos obteniendo el ID del trabajo que acabamos de crear anteriormente, consultando esa tabla del sysjobs, que es donde se guardan todos los trabajos que se van creando. Básicamente eso es lo que hacemos ahí. Ahora, cuando avanzamos a la siguiente parte,
ahí estamos declarando una variable que se llama command, que es un nvarchar de máxima capacidad, y va a almacenar el comando, en este caso, que quiero que ejecute. Quiero que utilice la base de datos de Contoso y ejecute el procedimiento almacenado que se llama insertar datos diariamente. ¿Se acuerdan que en el de semanal yo ponía ahí insertar datos, execute, insertar datos semanalmente? Bueno, aquí está para que lo haga por línea de comandos. ¿Ok? Bien, ahora vamos con la siguiente parte del código. En este segmento, lo que estamos indicando es que vamos a agregar un paso al trabajo creado previamente usando, ¿qué? El ID del trabajo por medio del job ID, y el paso va a ejecutar el comando almacenado en el command, o sea, va a ejecutar esto que está aquí, que es lo más importante, ¿verdad? Utilizando el Transact SQL. Muy bien, luego de ello viene una parte que es para programar el job para que se ejecute diariamente a las 0 horas. Esto podría cambiar, ¿verdad? Hay más parámetros que ustedes podrían configurar, igual está en la página de Microsoft, que pueden agregar como por ejemplo la hora en específico, las fechas que quiero que se actualice. Por ejemplo, si ponen 4 va a ser frecuencia diaria. Bueno, aquí hay un montón de elementos que podríamos configurar. Aquí, ¿qué estamos haciendo? Aquí se va a crear un horario, por así decirlo, que se llama ejecutar diariamente para el trabajo que acabamos de entender, y lo vamos a configurar para que se ejecute diariamente a la medianoche. Eso es lo que hace internamente, de una frecuencia diaria, es lo que estamos haciendo aquí. Ahora, en esta siguiente parte simplemente estamos declarando una variable para almacenar el ID de ¿qué? Del horario recién creado, y lo va a tener en la tabla cual que se llama sysschedules, ¿ok? Entonces aquí lo que estamos guardando es la variable del ID de la programación, que recuerden que son las 0 horas. ¿Para qué? Bueno, una vez que yo tengo esta de las 0 horas, este comando lo que va a hacer es asociar el horario de trabajo usando los respectivos ID. Entonces aquí ya lo que estamos haciendo es como añadiendo, usando el ID de la programación en lugar del nombre. Ok, eso es lo que estamos haciendo por acá. Y por último, ya antes de que podamos ver el resultado, pues tenemos que asignar el trabajo a un servidor. Y ese servidor pues es mi usuario. Esto es muy importante, el tema del servidor. ¿Por qué es muy importante? Bueno, porque aquí es donde vamos a estar programando el job para que se ejecute. Por ejemplo, en mi caso, yo cuando me logueo utilizo este servidor, Esteban_SQL Server. Por ejemplo, si en el caso de ustedes solamente aparece su nombre, pueden poner local también. O le dan clic derecho, propiedades, y aquí van a obtener el server name, que es muy importante. Esto va a cambiar, por supuesto, dependiendo de cada equipo, del servidor, cuando hicieron la instalación o a qué servidores tienen acceso. Y ya ahí tendríamos, digamos, pues la línea que nos va a permitir configurar el job. Vamos a ver todo esto de acá. Voy a ejecutar todo. Vean que se ejecutó de forma correcta. Y vamos a ver que por acá, si por ejemplo actualizo la carpeta de los jobs, vamos a refrescar. Vean que se acaba de agregar uno que se llama actualizar tabla diariamente. De hecho, si yo por ejemplo le doy acá donde dice, vamos a ver por acá. Bueno, aquí podríamos ver todo un proceso, ¿verdad? Podría renombrarlo, podría refrescarlo, podría ver las propiedades de ese job, y vean que aquí está todo lo que configuramos. El nombre, la descripción que iba a tener, los pasos, ¿verdad? Que esto lo hayamos visto. Aquí yo podría editarlo. Vean que todo esto se hizo solito. O sea, él lo programó por medio de la línea de comandos que nosotros hicimos. Perfecto. El schedules, que ya quedó listo también. Bueno, en este caso no agregamos alertas y notificaciones para no hacer tan extenso el video y pues que se vuelva muy pesado, pero aquí también podríamos añadir esa información para que en caso de que falle le llegue a alguien el correo, ¿ok? Y bueno, lo que podríamos hacer ahora es correrlo manualmente, ya que pues como bien saben no podemos esperar todos los días para que poder mostrarles el avance, pero aquí yo le puedo darle clic derecho, Start Job at Step, como lo hicimos anteriormente. Él va a ejecutar, vean que empieza a correr el job, súper bien. Y en teoría, cuando yo revise la tabla de ventas, va a tener solamente un día de ventas, no como el otro que tenía una semana. Aquí entonces, aquí debería tener desde el primer día, que es donde se ha vendido. Vean que solo está el 2007-0101. Si lo vuelvo a ejecutar, ¿qué debería traer? Bueno, debería ejecutar y traernos el del 02. ¿Ok? Vean acá. Vuelve a ejecutar la tablita de ventas para observar la información. Y ya además del 01,
debería traernos la información del 02. Y prácticamente ya estaríamos. Pero vean qué interesante. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo vengo y quiero crear algo visualmente atractivo en el Power BI para que se actualice también de manera automática? Entonces voy a abrir rápidamente, espero que no me demore mucho tiempo, un Power BI de estos para que vean cómo también podríamos hacer esa conexión al Power BI y podríamos tener un flujo automatizado en tiempo real de la información que yo tenga, independientemente del tiempo que pueda durar, digamos, o las veces que yo pueda actualizar en el día con la versión Pro. Si lo tenemos conectado en SQL Server, ya sea en la nube o a nivel local, lo podríamos aumentar esa frecuencia de actualización. Entonces acá vamos al SQL Server, ¿verdad? Que es como la ventanita que necesitamos. Voy a cerrar esto por acá. Yo voy al SQL Server. Por supuesto me va a pedir el servidor. El servidor, recuerden que yo lo tengo por acá. Aquí lo habíamos anotado. Entonces es el servidor mismo que se obtiene aquí arribita, ¿verdad? Vamos a copiarlo por acá. Y la base de datos también está ahí. Es la de Contoso DW. Ok, esta la vamos a copiar. La pegamos por acá y no va a ser por medio de importar. Yo quiero que esté actualizado en tiempo real. Entonces utilizamos Direct Query. Ok, recuerden que importar es que cada vez que yo le dé refrescar al Power BI, me ejecuta el query. Con Direct Query va a estar conectado en tiempo real. Le damos clic en aceptar. Ahí se me va a empezar a hacer la conexión a la base de datos. Vamos a esperar unos segunditos y yo voy a conectar, digamos, la tablita de ventas, que fue la que acabamos de utilizar, con ese job que creamos. Le voy a dar clic en cargar. Va a durar unos segundos, esto no dura mucho en extraer los datos. Va a depender también de la capacidad del equipo que ustedes actualmente manejan. Y, bueno, mientras me abre la ventana, vamos a irnos a la parte del pincelito, que es muy importante el tema de formato. Y aquí hay una opción que vean que dice actualización de la página. Entonces yo activo esta acción de la actualización, le digo que la actualización va a ser automática y que va a trabajar cada 5 minutos, no, 5 segundos. Entonces cada 5 segundos va a refrescar la información. ¿Cómo podemos saber que efectivamente se hizo bien? Bueno, voy a hacer algo rápido, pero que sea bonito visualmente hablando. Voy a agregar un gráfico de barras con la información que tengo por acá. Digamos que quiero de la tabla... no sé, vamos a agregar por ejemplo la marca en el eje X y la cantidad de ventas en el eje Y. Y aquí podemos ir haciendo un pequeño reporte muy rápido, ¿verdad? Sin dedicarle tal vez muchísimo tiempo para no desviarnos. Vamos a quitar las líneas de cuadrícula, el tamaño y el estilo lo pongo con sombra. Ok, ya ahí tenemos algo. Podemos ir haciendo otro gráfico, vamos tal vez a hacer el gráfico circular aquí abajito. Y ese gráfico circular tal vez va a tener la categoría de producto en leyenda y el monto de ventas en valores. Ahí más o menos se ve la información. Igual podríamos empezar a cambiar los colores si así quisiéramos. Yo voy a quitar la leyenda y vamos a hacer aquí la etiqueta de detalles que nos traiga la categoría y el porcentaje para hacerlo un poquito más bonito visualmente hablando. Vamos a copiar el formato. Que aquí la idea es que pues empieza a ver mejor la información, ¿verdad? Entre más bonita y más clara se vea el detalle, pues mejor. Y bueno, aquí podríamos hacer otro gráfico, tal vez un gráfico de columnas agrupadas. Voy a enviarlo hacia abajo. Y ese gráfico va a tener tal vez la tienda en el eje Y y la cantidad de ventas en el eje X. Entonces ahí ya tenemos un poquito la información que estamos preparando. Ahora, ¿cómo sé yo que se está actualizando en tiempo real? Vamos a agregar una tarjetica como para que sirva de referencia. Y si observan ustedes en la tarjeta que voy a agregar, voy a poner la fecha. Entonces esta fecha va a ser un poquito más pequeño el tamaño, tal vez 28. Y le quito la etiqueta de categoría. Ven que trae, que dice lunes 1 de enero del 2007. ¿Por qué? Porque la información mía viene hasta esa fecha. ¿Ok? Entonces, en el lienzo yo tengo la información hasta el lunes 1 de enero del 2007. Si reviso el SQL Server, por ejemplo, bueno, ya aquí me trajo el del 2. Podríamos cambiar un poquito la frecuencia, dándole un clic aquí al lienzo. Ahorita vamos a ponerlo un poquito más rápido para que podamos observar la información. Y van a ver ustedes que, bueno, primero que nada, en esta fecha, para que ustedes vean cuánto es la última fecha que tenemos en la base de datos disponible, voy a poner la más reciente. Entonces vean que la información
vamos a ponerle clic derecho, más reciente, y vean que la última información que yo tengo es del 2 de enero, ¿ok? La información está hasta el 2 de enero. Ahora, si yo ejecutase el job, digamos que eso está programado y que ya se ejecuta con una frecuencia diaria, entonces ya el Power BI lo va a recibir de forma inmediata. Voy a volver a ejecutar el job, vamos a darle que inicie el job con los pasos, entonces me iría a cargar el 3 de enero del 2007. Entonces vean acá, si yo vuelvo a ejecutar esta tabla, esto no hay que hacerlo, digamos, esto simplemente es para que lo observen. Yo ejecuto acá, ya tengo la fecha del 3 y si me regreso al Power BI, vean que ya está actualizada en tiempo real, ya está el miércoles 3. Básicamente acaban de ver cómo funciona la conexión por medio de Direct Query de una forma muy rápida, eficiente, que cada vez que el job se ejecute también se me actualiza el Power BI en tiempo real. Y bueno, espero que les haya sido de mucha utilidad todo lo que acaban de aprender, cómo crear jobs en el SQL Server para automatizar y programar sus tareas, que no necesiten que ustedes estén todos los días dándole clic para que ejecute ese query, sino que ya vengan y la información esté actualizada. ¿Ok? Muy bien, bueno, me despido con este video. Si les gustó el contenido, no se les olviden darle like al video del día de esta semana. Y nos vemos en otro video. Hasta pronto.